Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Y hermanos, en este tercer domingo de Pascua, bueno, reflexionamos y pensamos precisamente en lo que comenzábamos a hablar hace 8 días, en cómo el Señor precisamente va no nada más afianzando nuestra fe, sino recordando lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él hace por nosotros incluso en este tiempo. Y hermanos, veíamos precisamente hace 8 días cómo, pues bueno, en nuestra vida diaria muchas veces tenemos esa tendencia como a regresar a lo que había sido antes, ¿no? Por así decirlo, a lo normal. Tenemos esa tendencia de que, bueno, el domingo es el día diferente, pero se acaba el domingo y regresamos al día normal. Y qué interesante que el Señor viene con los discípulos y no nada más, como veíamos hace 8 días, se presenta para restaurar a uno o a otro, sino a nosotros también como discípulos suyos. Y esto que hace el Señor de venir a nosotros y restaurarnos, pues es una cosa muy interesante que a veces no nos damos cuenta, a veces es su palabra bastante discreta, haciendo su obra y abriendo camino en nosotros. Pero también, hermanos, fíjense cómo a veces el Señor hace cosas increíbles por nosotros. El Señor trae la respuesta que nosotros no esperábamos y notábamos hace 8 días de eso que el Señor estaba desayunando mientras los discípulos estaban viendo qué hacían con la bendición que les estaba dando. Qué curioso es que nosotros ni las bendiciones las sabemos administrar bien, luego a veces nos quedan grandes, ¿no? Mientras el Señor está desayunando tranquilamente. Y hermanos, fíjense lo interesante que es esta actitud tan pasiva de nuestro Dios. No pasiva porque no haga nada, porque no haya nada que hacer, sino porque ya lo hizo todo y de manera suficiente por nosotros. Y en el Evangelio de hoy estamos viendo en San Juan 10 del 22, perdón, hasta el 30. Vemos este fragmento después de que Jesús habla de la parábola del redil y de la afirmación que él hace en el versículo 11 de yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué interesante es ahora poniéndolo en perspectiva que lo que el Señor dice en nuestro fragmento del Evangelio a partir del 22 es con base en y en virtud a esa declaración que dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que hace que el Señor se atreva a decir que yo les doy vida eterna en el versículo 28 y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas promesas, hermanos, si ustedes se fijan, bueno, ninguno de nosotros que estamos aquí somos nuevos. Y notemos cómo estas promesas literalmente han estado en nuestra Biblia toda nuestra vida. Han estado ahí escritas y nadie las ha movido. Y no nada más eso, sino que ya varias veces las hemos escuchado de parte del Señor. O sea, no es nada nuevo. Lo que veíamos de que el Señor interviene en nuestras vidas de formas discretas, de formas increíbles, pues eso tampoco es nada nuevo. De alguna manera, fíjense cómo el Señor es bastante
sistemático. ¿Y a qué me refiero y a qué voy con esto de que el Señor pues no le está añadiendo nada a la palabra, no hay nada que entre comillas no sepamos? Pues es que fíjense cómo, a pesar de todo lo que ya había hecho para este momento el Señor Jesús, delante de especialmente a la gente de Jerusalén, que es el punto del pasaje, dice que lo rodearon los judíos en el versículo 24. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y si analizamos el pasaje así de manera simple, ¿qué es lo que querían los judíos? Y fíjense bien, es interesante que lo analicemos desde dos perspectivas. Número uno, sabían que Jesús era el Cristo, o por lo menos lo sospechaban, por eso le preguntan específicamente. Ahora, fíjense bien, están hablando como si fueran muy ignorantes, pero son preguntas que ya saben su respuesta. ¿Por qué digo que ya sabían? Porque lo mismo habían preguntado con Juan. Lo mismo ya habían preguntado sobre qué hacemos con Juan, Juan qué es, y de hecho lo mencionan por allí también. Y como que ¿por qué llegarían con esa pregunta tan específica? Si tú eres el Cristo. Pues porque sí sabían. Sabían que Jesús por lo menos tenía algo especial. Bueno, y no solo eso, sino que también ellos querían que si en dado caso que Jesús fuera el Cristo, bueno, pues que entonces que hiciera lo que el Cristo debía hacer. Y si nos ponemos en contexto, vean qué simbólico es este día. Dice que se celebraba en invierno la fiesta de la dedicación. En términos más modernos, nosotros lo conocemos como Hanukkah. Estaba en tiempo de Hanukkah, de hecho era por allí de tiempo de Navidad aproximadamente. Ahora sí, consideramos que era la celebración de Hanukkah. ¿Qué es lo que celebraban? Pues que después, precisamente en el periodo intertestamentario, después del tiempo de asedio y de sitio de las fuerzas griegas que destruyeron el templo, que entre tantas otras cosas mataron de hecho cerdos y pusieron dioses ajenos en el templo, gracias a la lucha de los macabeos en este caso, pues bueno, el templo había sido limpiado, el Señor de alguna manera, pues quizás incluso preservando su ciudad para la venida del Señor, intervino en este aspecto y los libró. El templo fue purificado y el templo fue rededicado, precisamente en invierno, y pues de aquí viene la fiesta de Hanukkah. Eso es importante, tenemos un contexto de invasión y liberación número uno. Ahora decía un comentarista, Jesús no era el único que andaba en el templo, si nos ponemos a pensar. Claro, Jesús que estaba caminando, pero ¿quiénes más estaban caminando por el atrio del templo? Para muy pesar de los judíos, pues también los soldados romanos. Qué simbólico es este día que están celebrando la libertad de los griegos, teniendo a los romanos encima de ellos de la misma forma. Y bueno, entonces, con este contexto histórico, bien nos damos cuenta para qué le preguntaban a Jesús si él era el Mesías. Porque si sí lo eres, deja de estar jugando y haz lo que tienes que hacer, es decir, deshazte del Imperio Romano. Y hermanos, fíjense, eso que históricamente está pasando allí muchas veces en nuestra vida nos pasa. Y nosotros llegamos a esos mismos extremos. ¿Por qué? Porque sí conocemos al Señor. La Biblia pues la conocemos y nadie nos la tiene que explicar. El Señor nos ha probado muchas cosas y nos ha dado muchas señales. Pero muchas veces en nuestro corazón, o tenemos un corazón más bien, que no es como el de una oveja del rebaño del Señor. ¿Qué tienen que ver las ovejas en esta situación de la que está hablando el Señor Jesús? Fíjense cómo el Señor dice, mis ovejas creen en mí. Dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí. O sea, la evidencia ya está, pero ustedes no creen.
¿Por qué? ¿Y por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Fíjense bien, hermanos, las pruebas, la historia estaba allí. Las pruebas y señales y hasta las profecías estaban claras. No había nada nuevo. Jesús no se estaba inventando un nuevo ministerio mesiánico. Era lo mismo, siempre estaba allí. Tan estaba allí evidente que la gente sabía a quién ir a preguntarle si de verdad era el Cristo. Y aún así que, dice el Señor Jesús, no creéis. Y eso pasa en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces no tenemos allí las pruebas de que el Señor hace lo que hace y dice lo que dice? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha mostrado su corazón para nosotros y vaya, hasta nos ha liberado de situaciones en las que vivimos? Y seguimos con ese corazón y hasta nos preguntamos, como decíamos hoy en el estudio, en la escuela dominical sobre la oración, nos preguntamos si al Señor le importa nuestra vida, si de verdad nos está escuchando o si nuestros problemas son lo suficientemente relevantes como para que Dios nos oiga. Y todas estas preguntas que nosotros hacemos, como lo hizo el pueblo, ¿qué es lo que comprueban? Que hay veces que tenemos un corazón de oveja que no pertenece al rebaño del Señor. Así sucede. Y sin embargo, hermanos, no tiene que ser esta la regla. No sé si recuerden a Nicodemo. Nicodemo tenía la misma circunstancia. Nicodemo, de hecho, fue con el mismo tipo de pregunta. ¿Cuál fue la situación con el caso de Nicodemo? Que la palabra de Dios hizo su obra en su vida. Nicodemo, pues a lo mejor sabía más por ser un fariseo, pero la palabra estaba clara, la evidencia estaba allí. Nicodemo veía tanto como tantos otros vieron. Y de hecho, si se fijan, al final de este capítulo, vean cómo cierra la sección, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y dice, y muchos creyeron en él. No porque los milagros de Jesús de aquel lado del Jordán fueran mejores, no porque esta gente fuera mejor, sino porque la palabra de Dios había hecho su obra. Y es que, hermanos, cuando la palabra de Dios hace su obra en nosotros, cuando, como dice al final, de hecho, del libro de San Juan, cuando la escritura y lo que está escrito en ella hace que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo cierra el último versículo? Para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y hermanos, esta vida que el Señor nos da, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la experimentamos, nosotros? ¿Cómo somos distintos los que sí somos del rebaño del Señor? ¿Qué privilegios distintos tenemos como miembros del rebaño de nuestro Dios? Qué importante, y vean qué bonito dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo creo que para entender un poco más a profundidad esta diferencia entre ser o no ser del rebaño del Señor, una frase muy importante es el final del versículo 28. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Con qué confianza dice el Señor esas cosas, no? Fíjense, hermanos, cuando alguien dice algo así de certero, una de dos, o está mintiendo o está 100% seguro que así es. Claro, nosotros prometemos un montón de cosas, pero nosotros aseveramos muchas cosas, pero... Y una de dos, hermanos, aquí la encrucijada es, o Jesús está mintiendo como dicen los judíos, que dice que es y no es, o el Señor está seguro de lo que está diciendo.
Y tan seguro está que así va a ser. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Con qué seguridad, hermanos, de dónde saca el Señor para decir esto, como decía yo al principio? Pues porque Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hermanos, es importante que entendamos esta promesa que dice el Señor, que nada nos arrebatará de su mano. Porque piensen ustedes, hermanos, ni las circunstancias de los discípulos que creyeron, como Nicodemo, como los que creyeron al final del capítulo, los discípulos, sus circunstancias no eran distintas a las personas que le están preguntando. Cada uno de los que creyeron en el Señor, por lo menos dentro del tiempo de los evangelios, se murieron debajo del imperio romano. Y unos más literalmente que otros. Por ejemplo, la mayoría de los apóstoles murieron a manos del imperio romano. Muchas veces en nuestra vida, fíjense cómo igualamos que el Señor sea lo que dice ser con base en lo que cambia o no cambia en nuestra vida. Creemos si cambia lo que queremos que cambie o como decimos que debe cambiar. Y si no cambia es que el Señor no es. Y a pesar de todo esto, hermanos, el Señor yo me lo imagino igual sentado todavía a la orilla del mar, desayunando. ¿Con qué confianza el Señor hace todo esto, no? ¿Con qué confianza nuestro Dios dice todo esto? Y es que, hermanos, dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué el Señor está tan tranquilo? ¿Por qué el Señor promete tantas cosas? ¿Por qué el Señor nos dice que nada nos puede arrebatar de su mano? Porque lo que sea que nos pudiera arrebatar de su mano fue vencido cuando el Señor dio su vida por las ovejas. Y dice el apóstol San Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá que separar del amor de Dios. No hay nada, hermanos, que pueda separarnos del Señor, porque el Señor ha vencido todo. Y el Señor dice, pues sí, en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, confíen, descansa, toma mi actitud confiada, que yo he vencido al mundo. Fíjense, hermanos, que no estamos hablando que las cosas desaparecen. No estamos hablando de que para el cristiano todo es una utopía, porque no lo es, y me imagino que todos ustedes pueden comprobarlo. Hermanos, la vida del cristiano es igualita a la vida de los que no creen. Las circunstancias son iguales, los imperios que nos oprimen son los mismos, las circunstancias no desaparecen de un día para otro, pero fíjense cómo eso no es lo que el Señor está prometiendo. ¿Qué promete el Señor? Que a pesar de que haya fuerzas que intenten arrebatar, que a pesar de que haya circunstancias o enemigos que buscan arrebatar, ¿qué es lo que dice el Señor? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué está el Señor tan confiado? ¿Por qué está el Señor tan pronto para prometernos cosas? Porque nos tiene en su mano. Y porque cualquier cosa que pudiera habernos pasado fue vencido por Él. Y vean cómo este principio de la palabra de Dios lo enseña el Salmo 23 que leíamos en el oficio. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Quiere decir que hay momentos en los que falta, en los que puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Quiere decir que hay cansancios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiere decir que hay tiempos de no reposo. Luego dice
¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande. Quiere decir, hermanos, y esto es muy importante que lo entendamos, que en la vida cristiana hay valles de sombra, de muerte. Pero ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dice, y vean, es el mismo principio todo el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quiénes? De mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y hasta ahí nos quedamos, fíjense bien. Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos está prometiendo que gracias a que Él venció al mundo, a que Él venció la muerte, que Él venció a los principados, a las potestades, aunque siguiera allí el imperio romano, aunque vinieran más imperios como los que iban a venir, nada los iba a arrebatar de su mano. Y esa es la promesa que tenemos para nosotros. Vengan las circunstancias que vengan, vengan nuestras debilidades que vengan, pase lo que pase, nada nos arrebatará de la mano del Señor. Y eso lo comprobó San Pablo, lo comprobaron los apóstoles, lo comprobaron también los profetas. Pasara lo que pasara, dice el Señor, nada los arrebatará de mi mano. Y ahora sí, ¿cómo termina el Salmo 23? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque va a haber un momento, hermanos, en el que el Señor nos va a soltar de la mano, nos va a sacar de su mano. ¿Y cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo va a ser el momento en el que ya no sea necesario que el Señor nos tenga resguardados en su mano? Dice Apocalipsis 7, versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El único momento en el que el Señor ya no pensará necesario tenernos en su mano es cuando finalmente haya derrotado ahora sí al imperio romano, ahora sí a los imperios que vengan contra nosotros y mucho más al imperio de la muerte una vez y para siempre. Y cuando el Señor ahora sí haya vencido a los enemigos, haya derrotado a los valles de sombra de muerte, ahora sí, dice el versículo 17, el Cordero estará en medio, el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Y hermanos, lo más bonito es que para fines prácticos no tenemos que esperarnos hasta que el Señor venza todo, porque da lo mismo. Estamos en su mano, resguardados, y estaremos en ese momento también libres de cualquier preocupación. Y hermanos, este es el testimonio de los santos en gloria, y este espero que sea también nuestro testimonio. Seguros de que nada nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú has estado con nosotros. Y gracias, Padre, porque nosotros podemos descansar y podemos confiar estando de tu mano, Señor. Gracias te damos porque tú nos enseñas que a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que suframos, Señor, nosotros podemos estar confiados al resguardo de tu mano. Gracias, Padre, porque tú nos has tenido y nos tienes en tu mano. Y, Señor, sin importar los imperios que nos rodeen, sin importar los males que nos asedien, Señor, nosotros como tus ovejas sabemos que estamos en tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos das tu palabra para tener corazones de ovejas de tu rebaño, para poder entender, Señor, lo que tú haces, para no olvidar, Señor, que tú tienes todo bajo control, y especialmente, Señor, para recibir un día la promesa en la que, Señor, tú pondrás fin a todo enemigo, a todo imperio y a toda circunstancia. Gracias te damos, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.